Los patrones de la construcción tienen obligación de pagar las cuotas obrero-patronales aún sin saber de qué trabajadores. Esta obligación no la tiene ningún otro patrón. El de la construcción sí. Imagínense ustedes, y pasa mucho en el sector de la construcción. Me urge mucho entregar la obra, ya tengo la presión del cliente, tengo la presión del tiempo, tengo la presión de los costos, y entonces contrato a los albañiles. No sé, a mí lo único que me importa es terminar la obra. Entonces aquí muchas veces el residente de la obra, el responsable de la obra, el ingeniero, el arquitecto, muchas veces pasa por encima de las políticas internas de la empresa. Ingeniero, ¿por qué contrató a esos albañiles si no tienen credencial para votar? No tienen identificación, no tienen INE. Y dice el ingeniero a la licenciada, ese es su problema, licenciada. A mí me urge entregar la obra y yo contraté al trabajador. Eso está mal hecho. Mal hecho porque ¿de qué te sirve que termines la obra si al final tu ganancia se va a perder en esos costos ocultos que implica el que no tengan documentación? Oye, a ver, si no trajo documentación, ¿tiene RFC? Dice, licenciada, si ni tiene INE, ¿qué va a tener RFC? ¿Qué va a tener CUR? Bueno, a veces ni siquiera tienen acta de nacimiento. Entonces, fíjense, de aquí que tramita el acta de nacimiento, de aquí que tramita su RFC, su número de seguro social, su CUR, pues primero terminamos la obra y eso no lo va a lograr. Es más fácil que primero se termine la obra, se vaya a que ande tramitando su acta, porque además no tiene documentos. Licenciada, si mis padres nunca me registraron, entonces me volteo con el IMSS y le digo, oye IMSS, para pagarte las cuotas es necesario dar de alta en el SUA al trabajador o a los trabajadores. Pero mira, IMSS, me estás pidiendo un número de seguro social y él no tiene número de seguro social. Y para que tú le asignes un número de seguro social, le vas a pedir el acta de nacimiento, le vas a pedir el INE, le vas a pedir la CURP y no tiene nada de eso. Entonces, mira, IMSS, no es mi deseo el no pagarte las cuotas. No hay forma que te las pague porque no tiene número de seguro social, porque no tiene nombre, porque no tiene acta de nacimiento. Y dice la ley, pues aunque no sepas de qué trabajadores, me tienes que pagar las cuotas, aunque no sepas. Ajá, ¿y cómo te voy a pagar las cuotas si no sabemos? Aquí no hay datos que alimentar en el SUA. Todos los trabajadores que yo alimento en el SUA sí tienen datos, número de seguro social, fecha, bueno, fecha de alta, RFC, CURP, apellido paterno, materno, nombres. Ese trabajador no lo tiene. Y si no lo tiene, no te puedo pagar las cuotas y dice la ley. Pues mira, si eres patrón de la construcción, me tienes que pagar las cuotas, aunque no sepas de qué trabajadores. Aquí está. Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se van a aplicar. Por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. Patrón de la construcción, si no cumples las fracciones de arriba, te voy a determinar presuntivamente las cuotas.
Oye, ¿y a dónde se va ese dinero si no sabes a qué trabajadores? Entonces dice la ley, en este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial, a que se refiere el 280, fracción cuarta de esta ley. Ajá, ¿y a dónde se va el dinero de esos trabajadores si no sabemos su nombre, su número de seguro social? Se va a un fondo general, la Reserva General Financiera. Ahí va a estar el dinero. Y fíjense que dice, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos se les otorguen las prestaciones diferidas que les corresponden. El dinero que pagues, patrón de la construcción, se va a ir a un fondo general. Y cuando el trabajador acredite que estuvo chambeando contigo en ese periodo, pues entonces sacamos esas cuotas de la Reserva General y se las asignamos a tu trabajador, pero mientras está en la Reserva General. Por eso dice aquí arriba, bueno, oye, ¿y cómo va a acreditar el trabajador su derecho? Ah, porque te obligué a darle su recibo de nómina. Entonces tu trabajador viene al IMSS y dice, oye, IMSS, yo trabajé en aquella obra. ¿Cuántos días? 2 meses. A ver, demuéstramelo. Aquí están mis recibos de nómina. Y con esos recibos de nómina, esas cuotas que pagó el patrón se asignan al trabajador que está acreditando que estuvo laborando en esa empresa. Esta es una obligación exclusiva del patrón de la construcción. Y luego hay otra obligación que tiene que ver con la fracción octava. Cumplir con esta ley y sus reglamentos. Entonces decimos, registrar la obra en Ciro. Porque el artículo 15 de la ley del Seguro Social, fracción octava, dice, todos los patrones tienen las siguientes obligaciones: cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Y si nosotros no vamos al ROTI, aquí dice, el patrón deberá registrar ante el instituto en la subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio, el tipo de obra, su ubicación, trabajos a realizar. Registrar la obra en CIRO. Ahí está. Esas tres obligaciones son exclusivas del patrón de la construcción. Si eres patrón de la construcción, tienes que registrar la obra en CIRO. Entonces, les voy a poner aquí el fundamento. Artículo 15, fracción sexta. Artículo 15, 15, fracción sexta. Y aquí, artículo 15, fracción octava, ley del Seguro Social, y artículo 12 de ROTIC. Ahí está, esas obligaciones son exclusivas del patrón de la construcción. Tienes que entregarle a tu trabajador recibos de nómina, porque si no lo haces te va a multar el IMSS, independientemente de que te vaya a multar la Secretaría del Trabajo, el SAT, te va a multar el IMSS.
tienes obligación de pagar las cuotas, aun cuando no sepas de qué empleados, tienes que pagar las cuotas. Más adelante les platico cómo se hace esto. Oye, ¿cómo se paga si en el SUA piden número de seguro social? Más adelante les platico. Y luego tienes obligación de registrar la obra. Esas tres obligaciones te corresponden si eres patrón de la construcción. Los patrones de la construcción tienen esas obligaciones exclusivas que no tiene ningún otro patrón frente al seguro social. Muy bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es patrón de la construcción? Estas obligaciones son de un patrón de la construcción. Registrarse en CIROC, registrar la obra, que vamos a ver cómo se hace el registro de obra en CIROC. Registrar la obra o la fase de la obra. La obra o la fase de la obra. Porque ya saben ustedes que pues esto se divide en una cadenita hacia abajo, ¿no? Propietario, contratista, subcontratista, subcontratista, subcontratista. Se es en una cadenita hacia abajo. Entonces, si eres patrón de la construcción, tienes que registrar la obra o la fase de la obra. Y entonces la pregunta es, ¿quién es patrón de la construcción? Buen día, Fernando. Un saludo hasta Cabo San Lucas. Muy bonito por allá, Fer. Ese es un pleito aquí seguido, ya que se consigue la información, ya ni está en la empresa. Les comento y me dicen, si hago eso, nunca empezamos la obra y nos dejan el atraso en registros. Es un lío, ¿eh? Es un lío esto, Fer. Y pobre de quien está en nóminas, porque es la persona que sufre. Recientemente un cliente empezó a construir su casa habitación y contrató una constructora para ello. La obligó la constructora a dar de alto un registro patronal y que registrara como propietario de la obra en Ciroc sin trabajadores. ¿Esto es correcto? No. No, no es correcto. Yo ahí nada más te preguntaría, mi buen Fer, ¿qué actividad hizo esa persona? Porque a veces en el sector de la construcción, pues se trabaja mucho con personas físicas. Se trabaja mucho con personas físicas. Por ejemplo, el plomero, el electricista, ¿sí? Personas que se encargan de ciertas fases. Y muchas veces esas actividades las hace esa persona. No necesita empleados, dependiendo del tamaño de la obra, ¿no? Oye, soy una constructora, vamos a hacer una casa y te vas a encargar de la instalación eléctrica. Yo solito la hago, yo solito la hago. Ah, bueno, está bien, tú solito. A veces dice el eléctrico, el plomero, me va a ayudar mi hijo me ayuda. Es un muchacho, tiene 16 años, 17 años, 18 años, 19 años, 20 años. Mi hijo me ayuda. Entre mi hijo y yo lo vamos a hacer. Entonces, si se trata de una persona que directamente va y hace la chamba,
sí es correcto que no lleve trabajadores. Es correcto, es lógico, es razonable y además es económico, ¿no? Dice, mira, si lo hago yo solito, te termino en 15 días. No, híjole, yo lo necesito en una semana. Ah, pues entonces voy a contratar ayudantes. No, me sale más caro. Mejor avíntatelo tú solo. Te espero 15 días. Entonces, es factible, es posible, es económico. Sí, está bien. Allí sí es correcto que se presente sin empleados. Pero entonces viene la contraparte, porque ahorita vamos a ver quién es patrón de la construcción. Oye, ¿con cuántos empleados hiciste la chamba? Yo solito. Acuérdate que quedamos que yo solito. Entonces, fíjense, solito el electricista, el plomero, el herrero, solito se aventó la chamba. Oye, ni siquiera es patrón, ya no digamos patrón de la construcción, no es patrón de nada, porque acuérdense la definición de patrón, patrón, el que tiene uno o más trabajadores a su servicio, esta persona no tiene ningún empleado. Ya no solamente no es patrón de la construcción, no es patrón de nada, porque no tiene empleados. Entonces, ¿por qué le exige el registro de obra en Siroc? Esto, lamentablemente, es un asunto, a veces ni el IMSS se mete. Dice el IMSS, yo aquí estoy revisando mis asuntos, ni tengo tiempo para voltearte a ver, pero a veces entre el mismo sector de la construcción, no, regístrate en Siroc, si no, no te doy la chamba. Y el otro, como quiere la chamba, dice, ah, ¿qué dices que haga? Regístrate en Siroc. Ah, sí, mira, ya me registré en Siroc, aquí está. Regístrate en el REPSE, porque hasta el REPSE lo exige el patrón, propietario, el contratista. Ah, y tu REPSE. Entonces, no es correcto. Ahorita vamos a ver, vamos a hablar, Fer, de una práctica, un vicio que se da mucho en el sector de la construcción. A mí me ha tocado ver empresas grandotas, de esas que construyen las carreteras, los segundos pisos, los pasos a desnivel, los puentes, de esas de obra pública. Les estoy hablando no de cualquier obra o cualquier constructora, constructoras grandes, enormes, las más grandes del país. Una práctica muy común que se da en las constructoras es tu Siroc. Oye, es que yo no estoy obligado a registrarme. Ah, pues entonces no hay contrato. Entonces, entre las mismas constructoras nos ponemos a fiscalizar al subcontratista. Yo he visto empresas grandes que hasta tienen un presupuesto, hasta tienen un recurso económico para contratar todo un departamento de personas, 3, 4, 5 personas, para que estén revisándole a los subcontratistas la documentación. Revísale el Siroc, revísale si pagó las cuotas, revísale. O sea, contratan a un grupo de personas para que estén revisando eso. Y luego les pregunto, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué le revisas al subcontratista? Ah, porque si el subcontratista no paga, el INS me va a venir a cobrar a mí. Yo soy responsable solidario. Bueno, sí eres responsable solidario. Pero mira, si el subcontratista no paga, tú eres libre de responsabilidad y no tienes por qué andarlo revisando, fiscalizando, persiguiendo. Muchas veces es desconocimiento. Uno, desconocimiento de lo que dice el reglamento, por eso el curso de hoy, para que tengan las herramientas. Y segundo, sí conocen lo que dice el reglamento, pero no saben cómo enfrentar al IMSS.
Entonces, mira, para que el IMSS no me esté molestando, vamos a hacer lo que dice el IMSS. Y entonces voy a contratar 3, 4 personas para que estén revisando a los subcontratistas, sus cédulas del SUA, sus comprobantes de pago, su registro de obra en CIROC, su aviso de terminación. Sí, ¿cuánto le estás pagando a cada persona? Mira, son 4 personas de a 10,000 cada una. O sea, te está costando 40,000 mensuales. El que estés fiscalizando a los subcontratistas, si esa no es tu chamba, eso le toca al IMSS. Si una empresa no paga las cuotas, no es problema mío, es un problema del IMSS. Oye, pero soy responsable solidario. Afortunadamente, hay una forma de quitarnos esta responsabilidad solidaria y no es la constancia. A veces también se comete y se cae mucho en la práctica de, vamos a poner en el contrato, fíjense, el contrato que firma el propietario con el contratista o el contratista con los subcontratistas. Vamos a poner una cláusula de retención del 1 al millar o del 10% del costo. Mira, si una vez que termines tu fase de obra, me tienes que traer una constancia. Si no me traes la constancia, te retengo el 10%. No te pago. Entonces, oye, y esa retención, ¿con base en qué? Es que si aquel no cumple, el IMSS me va a venir a cobrar a mí. Sí, tienes razón, hay responsabilidad solidaria, pero esa no es la forma de quitarte de encima la responsabilidad solidaria. El camino es muy facilito, más fácil de lo que se imagina. Ni tienes por qué destinar un presupuesto para que le estén revisando a los contratistas o subcontratistas, ni tienes que retenerle nada porque no cumplió. Sí, entonces Fer, no es correcto, no es correcto. Y ahorita que lleguemos al punto, les voy a dar los elementos. Vamos a este. ¿Quién es patrón de la construcción? ¿Quién es patrón de la construcción? Porque miren, supongamos que hay una construcción, un desarrollo inmobiliario, 500 casas de interés social. Y me dicen los del desarrollo inmobiliario, dicen, oye, Víctor, tú vendes alfombras, ¿verdad? Sí, yo vendo alfombras. Tengo mi changarro de venta de alfombras. Oye, Víctor, te quiero comprar alfombras para esas 500 casas. Mira, como ya sabes que hoy el tema del home office, o el teletrabajo, o la oficina en casa, pues ya las casas necesitan tener un espacio para oficina. Entonces, mira, esas 500 casas que estoy construyendo van a ser de 2 recámaras más una oficina. En lugar de 3 recámaras, 2 recámaras y una oficina. Necesito que me vendas la alfombra para las oficinas. Van a ser 500 oficinas, una oficina en cada casa. Necesito que me vendas las alfombras, pero además necesito que me las instales. Yo te compro a ti 500 alfombras de tanto por tanto, pero me las instalas. Entonces, oye, sí, yo te instalo las alfombras, te las vendo y te las instalo. Eso no es problema para mí. Bueno, está bien. Necesito tu CIROC. ¿Mi CIROC? Sí. ¿Y para qué? Para que firmemos el contrato. Si no, no hay contrato. Oye, pero yo no estoy construyendo. Yo solo voy a ir a instalar las alfombras. Aún así quieres, si no, no hay contrato. Si no, no hay contrato. Y como quiero vender las 500 alfombras y además instalarlas que voy a cobrar,
pues entonces me registro en Siroc. Pero antes voy y le pregunto al IMSS, oye IMSS, fíjate que yo me dedico a poner alfombras, yo soy patrón de la construcción, y dice el IMSS, sí, sí eres, sí eres. Otro caso, los mini splits. Hoy con las olas de calor que hemos tenido, ya no importa si estás en el centro del país, en la costa, en el centro, no, ya no importa. Donde quiera hace calor. Ah, mira, ya las casas las vamos a vender con su clima. Un clima en la sala y un clima en la oficina y un clima en la recámara principal. 3 climas por casa. Y voy a una empresa y le digo, oye, ¿tú vendes los mini splits? Sí, necesito 500, pero también necesito que los instales. Ah, sí, yo te los instalo. Bueno, tu Siroc. Oye, pero yo no soy patrón de la construcción, tu Siroc, si no, no hay contrato. Y voy al IMSS y le digo, oye, IMSS, fíjate que yo me dedico a vender mini splits y los instalo. Yo soy patrón de la construcción, dice el IMSS, sí. Sí, sí eres patrón de la construcción. ¿Quién es patrón de la construcción? Les voy a dejar esto para ahorita más adelante. Nada más permítanme ponerles lo siguiente. ¿Cuál es, cuál es el fundamento legal de la obligación de registrar la obra de construcción ante el IMSS? ¿Cuál es el fundamento legal de la obligación de registrar la obra de construcción ante el IMSS? La obra o la fase de la obra. O la fase de la obra. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 12 del ROTI. Miren, ahí está. El patrón deberá registrarla ante el instituto en la subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra entre los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, el tipo de obra, su ubicación, ahí está. Artículo 12 del ROTI. ¿Cuál es el fundamento legal de la obligación de registrar la obra de construcción o la fase de obra ante el IMSS? El artículo 12 del ROTI. Aquí está. Del registro de obra. El patrón deberá registrar ante el instituto en la subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra el tipo de obra, quién, el patrón. ¿Cuál patrón? El patrón de la construcción. ¿Cuál es el fundamento legal de la obligación de registrar la obra de construcción o la fase de la obra ante el IMSS? Artículo 12 del ROTI. Bueno, y ahora les planteo la siguiente pregunta. ¿Y a quién o quiénes les aplica el ROTI?
¿A quién o a quiénes les aplica? El artículo 12 del ROTIC dice, el patrón deberá registrar ante el instituto. ¿Quién es el patrón? ¿Todos los patrones? No, todos no. Entonces, el artículo 12 del ROTIC dice, tienes que registrar la obra. Oye, ¿y a quién le aplica el ROTIC? ¿A quién le aplica el ROTIC? Porque ese al que le aplica el ROTIC, ese será el patrón de la construcción. ¿A quién le aplica el ROTIC? Entonces decimos artículo primero. Ahí está. El artículo primero dice, las disposiciones de este reglamento norman, rigen, regulan las obligaciones y derechos que conforme a la ley del Seguro Social tienen, aquí empieza. Las disposiciones de este reglamento son para, los obligados a cumplir este reglamento son, a quien le aplica el ROTIC son, el obligado a registrar la obra en SIROC, aquí viene. Primero, personas físicas o morales. ¿A quién le aplica el ROTIC? Personas físicas o morales. ¿A quién le aplica el ROTIC? A las físicas o morales. O sea, diríamos de entrada que ahí entran todos, ¿no? Ahí están, aparecemos todos, pero a partir del segundo punto se empieza a separar, se empieza a reducir. Físicas o morales. Que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción. Entonces decimos, que se dediquen, ya sea en forma permanente o esporádica. Personas físicas o morales que se dediquen no importa si es de manera permanente o de manera esporádica. Que se dediquen. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo, me sucedió hace unos 4 años, antes de la pandemia. Estábamos dando un curso de CIDEIMS, estábamos dando un curso de dictamen. Y entonces estaba hasta atrás de una empresa, estaba el contador y el abogado. Los dos iban de una empresa a tomar ese curso. Y entonces me dice uno de ellos, dice, contador, fíjese que nosotros somos una universidad privada, particular. Tenemos 3 edificios, pero
Gracias a Dios nos está yendo bien y los dueños quisieron construir un cuarto edificio. Pero quisimos aprovechar lo que ya teníamos y como en la escuela, en la universidad, tenemos la carrera de ingeniería civil y la carrera de arquitectura, pues hablamos con los maestros, con los ingenieros, con los arquitectos, para ver si ellos nos podían ayudar y en lugar de que contratáramos la obra con una constructora, pues nosotros construir.